les mencionaba, vamos a abrir nuestras Biblias. Si me acompañan, vamos a abrir nuestras Biblias. Si me acompañan, vamos a tener el día de hoy un tema que tiene que ver con lo que sucedió en la vida de un hombre y otros dos personajes más, de los cuales nos habla en 6 capítulos de la Biblia. Para esto nos vamos a buscar Josué. Esta mañana va a estar centrado el tema en Josué principalmente, y como les mencionaba, vamos a ver los 6 primeros capítulos, desglosándolos entre los versículos que hay, haciendo unas pausas y analizando lo que sucedió. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Josué, el hombre que obedeció a Dios. Bien, dice la Biblia en Josué, en el capítulo 1, dice que Dios le habló a Josué y le dijo: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y cruza el Jordán con todo el pueblo para entregarles la tierra que les he prometido. Eso dice Josué en el capítulo 1, y si lo leemos en la Biblia dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Y Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bien, como podemos ver aquí, Dios está dándole una indicación a Josué directamente, y le avisa que su maestro murió. Pero esto es como que un adelanto a lo que va a suceder ahora con él. Moisés, el siervo de Jehová, fue un hombre que usó como a muchos, o más bien como a pocos ha usado, pero ya había muerto. Era uno de los líderes más importantes que ha tenido Israel. Murió y ya no se iba a poder hacer nada más que lo que seguía a continuación era dar indicación a un nuevo siervo que se había de levantar para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya jamás lo volvió a conocer, ya no habló con él, ya no lo buscó, ya no hizo nada, porque el pueblo de Israel ya sabía que su ministerio había terminado y que Moisés lo que dejó, ellos se lo quedaron, pero ya de ahí en más ya no podían hacer nada. Entonces era de esperar a que se levantaran los nuevos líderes que Dios iba a poner para la bendición del pueblo. 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así es, así lo dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. A esto se refiere a que el ministerio tenía que seguir, no porque Moisés ya hubiese muerto, ahí iba a morir. Entonces, si lo trasladamos, podemos ver que el día de hoy así va a suceder. En las iglesias, en las congregaciones, ya se están levantando líderes, se están levantando pastores. ¿Por qué? Porque un ministerio debe tener una continuidad. Y Dios no discrimina, no a nada. Cualquiera de nosotros puede ser usado para ese ministerio. De hecho, todos servimos al ministerio de una u otra manera. Entonces se murió Moisés y vino Josué, y el Señor le habló a Josué, pero le habló de una manera muy delicada, muy especial, y fue claro con Josué. El Señor le dijo: nadie se te podrá resistir en todos los días de tu vida, porque como yo estuve con Moisés, así seré contigo. Y eso lo podemos confirmar porque es lo que ya le había dicho. Yo se lo resumí, pero así lo dice Josué. Regresamos a Josué en el capítulo 1, y el versículo 5 y el 6 es en donde lo confirma, lo que dice: nadie se te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero está la orden de la cual ya nos hablaba hace 8 días nuestro pastor, y decía que aquí hay
4 veces que se repite esta orden. Está en el versículo 6 de Josué capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces, fue cuestión esto de Dios que sucediera así, porque así igual como en el nuevo pacto Dios también usó a otros grandes siervos, no fue coincidencia de que ellos mismos quisieran, Pablo, Juan, fue algo que Dios ya tenía preparado y que Dios lo escogió así que sucediera. Entonces debemos de estar atentos a ese llamado, porque no sabemos cómo va a funcionar más para adelante, ni qué va a ser necesario hacer dentro del ministerio. No es por una persona a la que servimos, al Dios viviente y al Todopoderoso, sino al Dios Todopoderoso es al que le servimos. Dios usa a las personas, pero más nosotros nunca debemos de poner por delante a las personas que Dios, porque algunas veces ha sucedido, pero las personas fallamos o fallan. Todas las personas fallamos porque somos creación, no tenemos esa perfección aún. Debemos de poner los ojos en el Dios que es el único que no falla. Dice la Biblia que Dios le siguió hablando a Josué, porque era un llamado el que le estaba haciendo, como lo repito, un llamado a pastorear. En este caso era la iglesia más grande que se había levantado en el pueblo de Israel, de miles de personas. Dijo Dios a Josué que se esfuerce por guardar su palabra, como lo acabamos de ver en el versículo 6. Pero en el 7 se lo vuelve a ordenar: solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice el versículo 7, para cuidar de hacer conforme toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. La recomendación para tener victoria, como lo vemos en lo que Dios manda, es que no nos apartemos de la palabra. Aquí dice que ni a derecha ni a izquierda nos apartemos de ella, porque así vamos a ser prosperados. Él le dijo que estaría con él todos los días de su vida, y yo creo que, como lo hemos visto, con muchos pastores, con muchos siervos, con muchos ministros, con muchas personas que le sirven al ministerio, Dios no se aparta. Pero también dice: asegúrate de guardar la palabra y que no te apartes para que tengas éxito. Lo que viene aquí es que, aunque Dios promete ayudarte, prosperarte, darte todas esas bendiciones que ya te ha traído y que te ha dicho que vas a tener, si no guardamos la palabra, esa palabra fracasará. Yo creo que a cada uno de los que hoy se reúnen aquí, o de los que nos están viendo en la grabación o que nos verán próximamente, hemos tenido esas palabras. Y como humanos muchas veces hemos dicho: pero ¿dónde está tu fidelidad, Señor, si no hemos visto esa palabra? Tú nos has prometido prosperidad, nos has prometido salud, nos has prometido quizás algo que estamos deseando muy en nuestro corazón, salir de alguna tribulación, salir de alguna necesidad económica, etc. ¿En dónde está? Bueno, lo que dice Dios en su palabra es que nos esforcemos y seamos valientes. Nuevamente, ese punto es muy importante en la palabra, porque nos debemos de esforzar para guardarla y no separarnos de ella. Si nosotros la dejamos, esa palabra fracasa. Usted y yo hemos tenido esas palabras de que seremos grandemente prosperados, pero nos animamos al momento, pero después de un tiempo viene el enfriamiento. La iglesia no se debe de enfriar, porque cuando la iglesia se enfría es cuando no se ve esa respuesta de parte de Dios, por así decirlo, aunque sí está, depende de nosotros el llevarla adelante y realizarla. Dios promete ayudarnos, pero hay que poner de nuestra parte. Tenemos que obedecer a Dios y movernos conforme Dios dice que queremos, para que Dios siga con nosotros y no se aparte nunca. Dios usa a hombres y los ha levantado,
pero cuando comienzan a moverse para otro lugar, que empiezan a hacer su voluntad, que empiezan a la desobediencia, es cuando Dios pareciera que no, porque Dios es un Dios justo, un Dios de amor, sí, pero también nos da la espalda porque nosotros nos separamos de Él. Así sucedió con varios hombres, pero un ejemplo en la Biblia fue Saúl, aquel rey que fue ungido grandemente, que Dios lo escogió, que lo ungió, pero cuando Saúl empezó a desobedecer, a creer que él era en su propio conocimiento sabio y que él podía hacer muchas cosas, y se empezó a envanecer, Dios lo cortó, lo separó. En el libro de Samuel, en el primero de Samuel, si me acompañan, ahí lo podemos ver. ¿Cuál fue su destino de Saúl? En primera de Samuel, capítulo 31. En el versículo 4 está claramente. Saúl lo tuvo todo, pero empezó a atacar y Dios le dio la espalda, lo dejó, lo abandonó. No porque fuera un Dios mal, sino porque para estar en el camino de Dios hay que obedecerle y seguir sus mandamientos que él dice. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Que en pocas palabras, ¿qué es lo que decía? Saúl se suicidó. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Qué es lo que pasa cuando nos separamos del amor de Dios? Se nos olvida lo que nos dijo Dios. Incluso aquí fue que Saúl tentó contra su propia vida. Cuando sabemos nosotros, los hijos de Dios, los que ya hemos leído la palabra y que sabemos en varios textos en los cuales nos dice que pues prácticamente que el suicidio es algo que ya no nos dará la salvación. Estamos condenados al lago de fuego. No basta que Dios esté con nosotros, hermanos. Hay que obedecer. Luego, Dios volvió y le habló nuevamente a Josué. Regresamos a Josué en el capítulo 1, que es el que estamos viendo. Y nos dice en el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Que es aquí lo que no hizo Saúl, no guardó esa palabra. ¿Y qué es lo que dice después de que dice todo lo que está escrito? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, guardar la palabra de Dios, dice que de día y de noche, es lo que nos va a dar la prosperidad de nuestras vidas en nuestro camino. Dios sabe que los hombres somos débiles e incapaces y que fallamos con facilidad. Por eso repite las cosas muchas veces, a ver si se nos queda en lo profundo de nuestro espíritu y logramos obedecer. Cuando dice meditar, es meditar, que ya nos han hablado acerca de eso, cómo es la meditación de la palabra, no solamente la lectura, porque sí podemos tener lectura, como en el caso de ahorita, sí, porque incluso aquí en la Biblia podemos ver, si nosotros entendemos y escuchamos y escudriñamos la palabra y meditamos en ella, podemos ir creando como una película de lo que la palabra nos está diciendo y se nos es más revelado y más fácil de guardar. Repetir los versículos bíblicos, en los momentos, por ejemplo, como andamos, eso también es meditar. Muchas veces antes, cuando estábamos alejados de la gloria del reino de Dios, pues en lo personal luego pues cantábamos canciones o incluso hasta chistes, cosas así, y fácil se nos quedaban. Lo mismo sucede aquí con la palabra. Podemos usar ese método de ayuda, de estudio, para trasladar eso que nos está pidiendo aquí Dios o que nos está encomendando en la palabra, que meditemos en la palabra en esos tiempos de ocio o de transporte en los que vamos, luego en el autobús, etcétera, o caminando.
el decirnos la palabra para a nosotros mismos con versículos de la Biblia nos ayuda a uno para salir adelante de alguna situación o para que nos sea revelado alguna palabra extra al momento, principalmente para que se nos quede en nuestro corazón. Dice también que, en cambio, meditando en la palabra nos dice que todo nos saldrá bien y que nos esforcemos y seamos valientes una vez más. Dice que no desmayemos, que no temamos a nada, ni nos desanimemos, porque los problemas vendrán, las pruebas, tribulaciones, pero no debemos de rendirnos y entrar en la batalla con buen ánimo, porque Él está con nosotros donde quiera que vayamos. Dice en Lucas, en el capítulo 10 y el versículo 19, nos lo confirma el Señor. Lucas capítulo 10, versículo 19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si decirlo aquí en la palabra está facilísimo, pero solo los que han pasado esas pruebas, hermano, son personas que saben qué batalla se vive en esos momentos. Porque cualquiera puede decir, no, pues hay que tener buen ánimo y esto y lo otro, pero cuando tenemos una prueba dura o tenemos alguna situación que no queremos y nos incomoda, eso es muy, muy difícil de superar. Pero si regresamos a esa meditación de lo que ya nos hemos dicho anteriormente, de esos textos bíblicos que tenemos, como por ejemplo aquí en Lucas 10:19, claramente nos dice, y de verdad nos da ánimo, nos dice que Dios no nos va a desamparar y que todo lo que podemos vencer, dice que sobre toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar, simplemente si obedecemos conforme Dios nos dice. Cuando José oyó todos los consejos y encomiendas que Dios le mandó, se fue con los hijos de Israel y fue al liderato a darle las órdenes. Lo escucharon y cuando terminaron de hablar le dijeron una cosa bien importante. Regresamos a Josué, en lo que nos estamos centrando sobre el libro de Josué. Y aquí podemos ver capítulo 1 y versículo 10. Dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado posesión. También habló Josué a los reubenitas y ganaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado vuestra tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entráis en posesión de ella. Ahí todo está bien, pero como la gran mayoría de siervos, como la gran mayoría de ministerios, los hermanos siguen al pastor, siguen a su líder, pero pues el líder también tiene que poner de su parte. Y aquí en este caso ellos le dijeron lo siguiente en el versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Ellos estaban dispuestos a obedecerle, a hacer lo que Josué les dijera y a donde fueran. Pero el versículo 17 dice: de manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente, que ahí está el requisito, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Cuál era el requisito aquí que le pedían a Josué?
fuera un hombre de fe, que fuera un hombre que siguiera al Señor, que no se apartara de Él, para que el Señor tampoco se apartara de ellos. Porque todos nos congregamos, todos nos gusta, claro, pero sabemos que el pastor tiene su responsabilidad, nosotros tenemos la nuestra, pero desde luego que si vemos que nuestro líder, que nuestro pastor es un hombre de Dios, nosotros estamos dispuestos, aunque no debe de ser una condición, desde luego, porque es personal, cada uno de nosotros debe de hacer conforme a la palabra de Dios y no conforme al líder, como se lo mencionaba hace rato. Pero en este caso el pueblo, al ya no tener un líder, el pueblo de Israel, el líder grande es el que siguieron, con el que tuvieron muchas pruebas, con el que tuvieron muchos milagros, con el que vieron muchas cosas, incluso también desobedecieron. Ya no estaba, ahora era Josué. Pero pese a todo lo que el pueblo hizo en ese momento, incluso las cosas mal, sabían que Dios nunca se apartaba de él. Tan es así que durante todo ese tiempo en el que ellos estuvieron vagando en el desierto, los 40 años, nunca padecieron de alimento. El maná que caía del cielo, ahí estaba, o sea, eso era prueba. Cuando cruzaron también el mar, todo, ahí estaba la prueba clara de que Dios no se apartaba de su siervo Moisés, y que todo el ministerio de Moisés y toda la cobertura que él tenía iba también para con todos ellos, los hijos del pueblo de Israel. Y es lo que les dicen en el versículo 17 al final. Dice que solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Versículo 18 dice que cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Y ahí Dios usa al pueblo, porque como podemos ver, aquí no es Dios directamente, sino que Dios estaba en este caso usando al pueblo para que le digan nuevamente y finalmente cumplir las 4 veces, en donde le dice solamente que te esfuerces y seas valiente nuevamente. 4 veces lo repite, que nos esforcemos y seamos valientes en lo que es el capítulo 1 de Josué. Ya habíamos tenido esa introducción antes, hace 8 días, de lo que venía y qué era Josué en todo lo que conlleva esforzarse y ser valiente. Había la condición especial de la cual ya hablamos, que no se apartara de Dios de ellos. Continúa en la actualidad, porque les decía, los creyentes debemos de recordar eso siempre para poder ceñirnos a nuestro pastor, que es algo muy importante que debemos de hacer, y es algo que muchas veces algunos no queremos, porque digo no queremos porque también hemos estado en esa situación. Muchas veces es difícil para nosotros, o no sé, nos llenamos de algún nervio, de alguna incomodidad, nos da vergüenza, no queremos, simplemente tuvimos un mal día, una mala semana, y no me refiero a que usted sea un rezongón, le hable mal al pastor, etc., sino simplemente luego con las órdenes, pequeñas órdenes que nos da aquí dentro de la congregación, como las oraciones, los ministros de alabanza, etcétera, etcétera, son cosas que ya deben de ser parte de nosotros, porque como les digo, todos funcionamos en este cuerpo y todos estamos dentro del ministerio, por lo cual es de que cuando nosotros desobedecemos a nuestro pastor, sí, a él quizás le afecta, quizás no, él conoce la palabra, pero más que eso nos estamos afectando también a nosotros mismos, y es donde nos estamos separando de acuerdo de lo de la palabra de Dios que dice que hagamos. ¿No me creen? Veámoslo. Claramente la Biblia nos lo dice en Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo 17. Si me acompañan a verlo. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, por esto no os es provechoso. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios no se equivoca, claramente aquí nos dice, o sea, obedecer a vuestros pastores, es un mandamiento. Si nosotros desobedecemos a ese mandamiento que nos está dando aquí, no el pastor, no el líder, sino la palabra de Dios, aquí claramente nos lo dice, ¿no? Esto no nos es provechoso y nos va separando de eso que podemos alcanzar, y es donde regresamos nuevamente. Y les comentaba, ¿por qué no se ha cumplido la promesa? ¿Por qué no se ha cumplido la palabra que Dios me prometió?
porque en pocos días, en pocos meses, se nos ha olvidado la constancia que debemos de tener, nos hemos hecho rebeldes, se nos ha olvidado todo lo que Dios nos ha mandado. Dice la palabra de Dios que Jehová habló a Josué, esto ya en el capítulo 2, a que enviara a 2 exploradores a la tierra de Jericó para la batalla que les esperaba. Y aquí viene otro personaje que es clave también de esta enseñanza. Dice que se hospedaron en la casa de una mujer, ramera la llama la Biblia, de nombre Rahab. Si me acompañan en el capítulo 2, regresando a Josué, vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llama Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Bien, ahí como podemos ver, la mujer de nombre Rahab había entendido lo valioso que estaba ahí y que había de venir. Sabía que estaba determinado por Dios lo que iba a suceder en la tierra de Jericó, porque en Josué, en el capítulo 2, del versículo 8 al 14, nos dice lo siguiente: antes que ellos se durmiesen, ella subió. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa palabra que Rahab le dijo a los 2 espías, de todos estos textos, yo creo que clave importante es lo que dice al final el versículo 11. Dice: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella antes que nada había entendido el valor que tenía el haber atendido, haber protegido a esos 2 espías que mandó Josué a la tierra de Jericó, y que al protegerlos ella iba a tener una gran recompensa. Claro que también fue valiente, como Josué fue valiente en este caso, y pues desde luego que también se esforzó, porque enfrentar a estos 2 que iban buscando a esos 2 espías, o más bien a todos los que iban buscando a los espías, no era cosa fácil, porque sabía que su vida estaba en peligro. Si descubierta, también iba a ser ahí pues lo mismo que les iba a suceder a los espías, ¿no? Los iban a matar, iban a ser llevados con el rey, y de ahí ya nada los iba a poder salvar. Rahab reconoce lo más importante y así lo dijo: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Otra cosa importante que aquí sucedió es que la palabra de Dios habla en
al inicio del capítulo 2, esta mujer Rahab, dice la Biblia que era ramera, o sea que era una mujer alejada del pueblo de Dios y que andaba en una condición de pecado. Entonces, lo que sucedió aquí después de ella haber reconocido eso, de lo que dice el capítulo 11, le dio a ella victoria. ¿Por qué? Porque reconoció al Dios de los cielos y de la tierra públicamente delante de esos dos espías, siervos de Josué y siervos de Dios, lo cual le dio un giro de su vida. Y Rahab, de condición de pecado, pasó inmediatamente a ser hija del Dios viviente. ¿Por qué? Porque esa es la condición que agarró al reconocer quién es nuestro Padre. Dice Romanos, si me acompañan, en el capítulo 10 y el versículo 13, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿Rahab era salva o seguía en condición de pecado? Rahab había sido ya hija de Dios por haber enfrentado a estos hombres, reconocerlo, y después delante de los dos siervos de Josué y siervos de Dios, reconoció al gran Dios viviente, por lo cual dejó atrás su vida de pecado y ahora fue hecha hija del Dios viviente. Así que no hay diferencia para nadie, sin importar la condición en la que estemos, ya seamos o hayamos sido pecadores, hayamos sido ladrones, hayamos sido incluso asesinos, etc. Dios nos promete a todos que hay una segunda oportunidad. Muchas veces la gente no quiere escuchar la palabra, lo escucha, y incluso algunas veces hacen escarnio de esta hermosa palabra de Dios o de nosotros, pensando que nos ofenden, diciéndonos que por qué buscamos, después de todo lo que hemos hecho, la condición de ser hijos, cuando eso a Dios no le importa. Dios no busca qué fuiste en el pasado, sino Dios ve lo que va a hacer de ti de ahora en adelante, una vez que ya te has hecho su hijo, por lo cual nadie está excluido. Aquí viene, continuando con el capítulo 2, la promesa que le hicieron estos dos espías. Los espías prometieron cumplir con la promesa de no tocarle a Rahab y a su familia, y le iban a dejar una señal específica para que esto no sucediera. Volvemos a Josué en el capítulo 2 para ver en dónde se afirma esa promesa, o en el versículo 12. Ella les dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Aquí está la promesa. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciáis este asunto nuestro, y cuando Jehová os haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú harás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás tu casa, tu padre, tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Hacemos una pausa ahí en el versículo 18 y vemos la promesa que aquí estaba, ¿no? Los espías estaban confirmándole a Rahab que su casa, su familia, su papá no iba a ser tocado, y todo lo que estuviera ahí adentro. Pues tal cual que si hasta algún otro colado quería meter ahí, yo creo que iba a suceder, porque era una promesa. Punto importante aquí es que Rahab
iba a tener una señal en su casa para cómo la iban a identificar, no solamente esos dos espías, sino el resto de los que iban a combatir la batalla dentro de Jericó, porque iba a ser tomada. Y para eso fue que les dio ese listón que nos habla de ello aquí en el versículo 18, que nos dice: tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y ahí reunirás a tu padre, a tu casa, etc. La grana, en ese entonces, se le decía al color rojo o el escarlata. Se le daba al color en ese entonces, haciendo alusión a lo que es en el proveniente del griego antiguo, granatum, que se refería incluso a la fruta de la granada, al color, pero puede ser rojo o escarlata, se entiende igual. Entonces, esa era la señal que Rahab iba a tener en su casa para no ser tocada. Si se dan cuenta, también cuando Moisés también se usó el rojo, que fue la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre, el rojo simboliza la sangre del Señor, que te libra de toda destrucción, de todo pecado, y que te libra de toda maldad del enemigo y te da vida y victoria. Entonces, aquí en el versículo 18 lo vimos, seguimos en el 19, dice: cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, o sea, es decir, sobre su responsabilidad. Y nosotros sin culpa, mas cualquiera que se estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. ¿Por qué? O sea, ya ahí entraba la promesa y la responsabilidad de los dos espías de que esa casa no iba a ser tocada. Por eso ellos decían: si dos o más se salen de tu casa, por su cuenta morirán. Pero si a dos tocaren dentro de tu casa, por nuestras vidas será. O sea, ellos sabían y conocían que no podían fallar y que la promesa de Dios iba a ser hecha en la casa de Rahab. En el 20 dice: si tú denunciares de nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con el que nos has juramentado. Es decir, si tú hablas con alguien más que no sea tu familia o que no sea tan apegado a tu familia, o incluso si alguien se entera de más de la ciudad de Jericó y llega a oídos del rey, este juramento se rompe y ni el cordón funciona, ni nada, ni lo que intentes así, ores, hagas lo que quieras, se rompe. 21. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí los 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino y no los hallaron. Fue lo que les decía, o sea, ellos obedecieron incluso a Rahab y se escondieron los 3 días, fueron tras ellos, no los encontraron en el camino, y después de haber sucedido esto, ya pudieron ir tranquilamente. Imagine ya el conocimiento que esta mujer Rahab, después de haber sido en su condición de pecado, ahora ya tenía un conocimiento de que Dios iba a respaldar lo que se estaba haciendo. Ese conocimiento se lo mostró o se los hizo ver a través de esos 3 días que los mandó a esconderse, hasta que aquel que los andaba buscando no los tocara. Claro que también ahí había su temor de ella, ¿no? Porque si encontraban a esos 2 espías, seguramente los iban a torturar, etcétera, a hacer hablar, incluso acusar a Rahab, y también iba a ser destruida, no solo ella, sino toda su casa. Y antes de eso, ¿qué fue lo que hizo? Una acción de Rahab aquí inmediatamente, dice en el 21. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. O sea, fue así, rápido. Ella no esperó a que se fueran, hablaran, todo eso, y ya. Imagino que Rahab hizo fue echar su fe, su miedo, lo que sea. Bueno, yo creo que sí, ya era su fe. E inmediatamente colgó el cordón rojo. Porque ¿qué pasaría si lo olvidaba, lo perdiera? No era el mismo rojo que le habían dado, no era el mismo cordón, y no lo veían en la ventana. Iba a ser destruida, no importaba lo que pasara.
porque si era una indicación que le estaban dando los dos espías a ella también de parte de Dios prácticamente para que fuera salva en su casa y en su familia, lo que ella tenía que hacer era obedecer a la palabra. Y no solo obedeció, sino que actuó inmediatamente. Y esas son cosas que, hermanos, luego nosotros, no solo en nuestra vida cotidiana, sino también, principalmente en el camino de Dios y en el ministerio, muchas veces no queremos obedecer. Y siempre dejamos todo para después, para ir bien. Y por eso es de que 4 veces en el capítulo 1 Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Yo creo que para ninguno de nosotros el estar aquí enfrente en ausencia de nuestros pastores o aún con ellos, simplemente como un mandato en obediencia que debemos de hacer, el hecho de que nos toque dar un mensaje, una enseñanza, un comentario, una oración, dirigir cantos, etc. Todo eso muchas veces lo dejamos a la ligera, pero no, debemos de esforzarnos. Yo sé que todos trabajamos, yo sé que tenemos ocupaciones muchas veces, pero debemos tomar mano de ese versículo y así como ahorita se está repitiendo 4 veces en el capítulo 1, también lo podemos repetir todos los días en nuestra vida. Esfuérzate y sé valiente. Yo me lo llevé la semana pasada y de hecho sí sabía yo que me iba a tocar compartir esta semana. Ya lo sabía yo desde antes. Y sí, yo desde el primer día que me dijo hubo disposición en mí porque ha habido palabra, ha habido promesas y que se van a cumplir y que se están cumpliendo. Mi punto para no perder ellos es obediencia. La obediencia a Dios es lo que me va a hacer que esas promesas lleguen hasta el final y se cumplan para poder confirmar y reconfirmar, porque yo lo sé, pero poder reconfirmar lo que Dios nos dice en sus promesas. Entonces, es algo que debemos de hacer, hermanos, no dejar las cosas para después, sino hacerlas al momento. Esto le dio la salvación a Rahab. Avanzamos y dice en el versículo 24: y dijeron a Josué, los 2 espías que había enviado, y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Esto lo vieron y lo escucharon porque Rahab se los dijo, cuando dijo: Jehová, el Dios de los cielos y de la tierra. Y por causa de eso, todos desmayan. Entonces, había funcionado que Josué había enviado a esos 2 espías a Jericó. Claro que funcionó. Se hicieron varias cosas. Una, vieron cómo estaba preparado el terreno para la guerra, vieron cómo estaban ellos, se fue salva una mujer y su familia, hubo palabra, hubo promesa y obediencia. Entonces, por eso fue de que cuando ellos regresaron le dijeron: los moradores del país desmayan delante de nosotros. Y no se refería a ellos 2, sino se refería al pueblo de Israel. Avanzamos, dice: las cosas de Dios son para la gente obediente. Acompáñame en Mateo, en capítulo 24 y versículo 13. Antes de eso, lo que había sucedido ya en el capítulo 2, de Josué, al final es que había una promesa de salvación para Rahab y su casa. O digamos, no importando el nombre, había una promesa de salvación. Mateo, capítulo 24, versículo 13, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces aquí le quedaba a Rahab perseverar en lo que ya los 2 espías le habían dicho. Esperar el momento. Ella, yo creo que así como colgó el cordón, así inmediatamente echó mano o fue a ver a su familia, etcétera, o si estaban ahí reunidos y los que no estaban los buscó. Y en su casa, y perseveraron porque la batalla venía. El que persevera hasta el fin será salvo. No diga que el que es salvo será salvo siempre. Eso es un error que muchas veces tenemos, hermanos. No siempre será salvo. Rahab hizo ese ejemplo al entender que no debía salir de esa casa. Hay que cuidarse y moverse con integridad, con mansedumbre,
con humildad y con temor, porque así como Dios dice que hasta el fin perseveremos y seamos salvos, también dice que el que se aparte será borrado del libro. Lo dice Apocalipsis en el capítulo 3 y el versículo 5. Ahí nos lo dice claramente. Porque venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. O sea que así como Dios nos tiene en el libro de la vida, ese que nos ha hablado en varios pasajes, con letras de oro y todo, que ahí estamos, también nos dice que si no perseveramos, que si, como dice el pastor, que si nos vamos de vacaciones en donde no hay vacaciones, podemos ser borrados del libro. Avanzamos y regresamos en Josué nuevamente. Ahora en el capítulo 3 dice, versículo 1, vamos a leerlo. No, el 1 y de ahí del 13 al 15. Dice, en el versículo 1 dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. En el versículo 13, 15 dice, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Imaginen, aquí lo que hizo Josué inmediatamente de que llegaron esos dos espías y les dijeron, ¿sabes qué? Está así esto, y ellos temen, desmayan de miedo. Inmediatamente al otro día, aquí lo dice la palabra, reunió a los sacerdotes, todo el arca del pacto, todo el mundo listo. Ya tenía la promesa él de que iba a pasar el Jordán, que no había impedimento. Y así lo dice. En el 15, que cuando entraron, los que llevaban el arca, entraron en el Jordán, el mar se abrió. Ahora más bien, esto, para quien no tiene el conocimiento de Dios, o quien es ignorante en la palabra de Dios y dice, tal cosa no puede pasar, es una historia, es un cuento, es un libro. ¿Por qué? Porque desafía cualquier ley de la física, de la gravedad, de la naturaleza, que un río se divida como una gran muralla. O sea, eso no puede pasar. Y la palabra aquí dice que incluso pasaron en seco con el arca. Y justo cuando ya habían cruzado y mojaron sus pies, ¡pum!, el río regresó. Cuando nos esforzamos y somos valientes en compartir la palabra de Dios y llegamos a uno de estos hechos, o alguno de estos textos, en donde nos dice esas cosas que desafían las leyes de la naturaleza, que la ciencia dice no va a pasar, no puede pasar, se ha comprobado, lleva miles de años esto, dinero invertido, etcétera, cosas así no suceden, es donde debemos de ser valientes, porque seguramente si lo estás compartiendo con algún incrédulo que no, o alguien que no conoce de la palabra de Dios, se va a reír de ti, te va a tachar de loco, te va a tachar de ignorante totalmente, porque para muchos la Biblia no es más que un cuento, que una historieta, que una fábula, pero los que hemos visto el poder de Dios sabemos que esto y más es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Así lo dice su palabra de Dios. Así que si Él te dijo que vas a tener una promesa, que verás pronto a eso que estás esperando, que será visto, o si no, algo va a cambiar esta situación, algo va a cambiar tu vida, y le darás gracias a Dios por cualquiera que sea la situación que hayas pasado, que estés pasando, o que estés por pasar, porque para Dios no hay nada imposible. En este caso era el río Jordán. Dios ordenó rodear la ciudad porque ya era la instrucción de cómo iban a tomar Jericó. O sea, siempre en los planes de Dios ya están todas las cosas. Solo falta escuchar, obedecer y echarlo a andar para que las cosas sucedan. Dios ordenó rodear la ciudad 6 días
callados, dice la Biblia, pero que en el séptimo día darían otras 7 vueltas. Y en la séptima, o sea, iban a dar, al llegar al séptimo día iban a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero en la séptima vuelta que le iban a dar a la ciudad amurallada de Jericó, iban a sonar los cuernos que llevaban, que les había dicho, que ahorita vamos a leer aquí, fuertísimo, y Josué iba a dar la orden de gritar, y que eso les daría la victoria, porque eso derrumbaría los muros de Jericó. Entonces, vamos a seguir leyendo. Ahorita me voy a agarrar a leer en el capítulo 5, el versículo 10. No, desde el versículo 9 dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. El 10 dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra y los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. El 12, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Confirmado. 40 años el pueblo de Israel pasó en el desierto. Pasaron de todo, desobedecieron y por eso pasaron más tiempo. Hubo palabra, murió su líder, pero uno nuevo surgió, porque Dios les había prometido que llegarían a esa tierra donde, fluye leche y miel, y que ellos la verían. Muchos de los que iniciaron en el camino no la vieron. Por eso fue de que fueron limpiados, dice aquí en el capítulo 9. Las promesas de Dios pueden tardar años, o pueden ser instantáneas. Eso ya lo veíamos anteriormente en 3, 4 enseñanzas atrás. Los tiempos del Señor es importante saberlos conocer, cuándo van a ser, cuándo son o cuándo están pasando. Aquí fue mucho tiempo, pero lo dice en el versículo 12, el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. O sea, imagínense, todos esos años comían maná. El maná nunca dejaba de caer. Dios era fiel a su palabra, sí, nunca pasaron hambre. Sí se quejaron, sí reprocharon, ¿por qué nada más eso? Porque maná incluso hasta se les podría, porque la avaricia del humano. Pero aquí está, ellos llegaron ya a la tierra, casi a la tierra que les había prometido, porque aquí acamparon en Gilgal. Entonces, fluía leche y miel, sí, había frutos, dice que había de todo, había fruto de la tierra, panes sin levadura y espigas nuevas tostadas. O sea, la promesa del Señor, ahí está. Se cumplió a un pelito de que se reafirmara. ¿Cuál era la reafirmación? Lo que les había dicho, que habían de dar las 7 vueltas para tomar la ciudad. Capítulo 6. Yo creo que lo vamos a leer completo. Dice, ahora Jericó, en el capítulo 6, versículo 1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, dice, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová
lo seguía. 7, aquí si se dan cuenta, haciendo una pausa, debemos de saber que 7 es el número de Dios. Si se dan cuenta, aquí habla de 7 sacerdotes con carneros, 7 días, 7 veces tocar las cornetas. Entonces, estaba totalmente estructurado cómo iba a pasar. Avanzamos. Versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de nuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad. Entonces gritadles. 11. Así que hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras del arca, mientras las bocinas tocaban continuamente. O sea que aquí había estructurado Jehová cómo iba a ser. O sea, dijo: adelante los 7 guerreros, luego el arca, luego la retaguardia. O sea, iba en orden, y hasta atrás el pueblo de Israel. O sea, igualito que actualmente como se hacen las batallas, así sucede. Primero artillería, etcétera, etcétera, hasta que pasan ya los que entran a conquistar. 14 dice: así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. 15, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. ¡Pum! Llegó. ¿Qué iba a pasar? Se iba a tomar la ciudad de Jericó, se iban a derrumbar las murallas después de las 7 vueltas y del sonido. Pero el Señor no se había olvidado de la promesa que habían hecho los espías. Y claramente lo dice la palabra. Dice: solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en su casa con ella. O sea, Josué no se olvidó de la promesa de los espías, mucho menos Dios. Entonces, ni se olvidó de la promesa del pueblo de Israel, ni se olvidó de Rahab. Dios no se va a olvidar de nosotros nunca. Versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis. O sea, no tomen nada, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuese suyo, como juraste. Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento de Israel. O sea, no solamente lo salvó ni nada, sino que aquí se confirma nuevamente lo que decíamos al inicio, en el capítulo 2. Rahab ya era hija. Aquí dice: los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Y qué es Israel? El pueblo de los hijos de Dios. 24. Y consumieron con fuego toda la ciudad y todo lo que había en ella. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce, de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera,
y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare para edificar esta ciudad de Jericó. Sobre todo, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Así lo dice ahí. Entonces, ¿hubo una promesa? Sí la hubo. ¿Se cumplió? Sí se cumplió. No solo eso. 5 fue. Antes de que todo eso sucediera, y se me estaba pasando, pero era muy importante, antes de que sucediera lo de la toma de Jericó, en el capítulo 5 y el versículo 13, dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? 14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. El Señor tenía un plan muy especial con Josué, de llevar a su pueblo a esa tierra prometida. Al igual que a Moisés, se le presentó en esta manera, por lo que algunos teólogos dicen, y aquí no lo dice los versículos, estos 3 versículos, nos dice: Josué vio a ese hombre, imagínense, con una espada desenvainada. Si lo vio así con ese asombro, seguramente vio, pues si lo trasladamos a este momento, yo creo que a un soldado, a un militar, ¿no? Tal vez vio a un hombre fornido, alto, imponente, con la espada, en forma de guerrero, dice la palabra. Que él, ¿mande? Era Cristo, porque estaba personificado en persona. A Moisés no se le presentó como persona, sino que fue la zarza. Pero en este caso era personificado. Y inmediatamente Josué tenía ese conocimiento y ese amor, esa convicción, que él se dio cuenta. ¿Qué fue lo que dijo en el versículo 14 al final? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? O sea, él rápidamente identificó quién era. Entonces, actualmente incluso en el lugar de Jericó, que ya está es turístico, arqueólogos han trabajado en esa zona y no se pueden explicar realmente cómo es de que las murallas están intactas, pero bajo la tierra. Entonces, imagínense el poder que tienen los hijos de Dios, que tenemos los hijos de Dios, cuando obedecemos, y obedecemos en el momento que es. O sea, es el tiempo, la obediencia y lo que Dios dice. Los muros se derrumbaron. Claro que aquí dice que se derrumbaron, pero si se derrumbaron, era una ciudad fortificada, amurallada. Imagínense la altura de esos muros. Está de acuerdo que si se derrumban, caen hacia los lados y es un montón de escombro. Aquí dice la palabra que pasaron libremente. Entonces no se explica, pero creo que por ahí había un relato de que esos muros fueron sumidos, que se le presentó uno de los ángeles a un pastor y le daba el testimonio de que había sido uno de los ángeles que había estado en Jericó, porque pues obviamente las personas no veían a los ángeles, pero de qué otra manera se iba a ser derrumbado el muro. Los ángeles estaban esperando la orden de Dios a través de Josué y el momento en el que gritaran, así como la Biblia nos dice que los ángeles están a nuestra disposición, solo está en que nosotros echemos a andar la palabra. Así Josué echó a andar la palabra que Dios le dio en ese momento, y en ese testimonio él dice que el ángel le comentó que era uno de los de Jericó, y cuando se escuchó el grito, lo que se hizo fue un poder celestial que empujó a los muros por completo hacia abajo. Entonces,
con esto doy por terminado este mensaje, que de algo nos debe de servir, hermanos. No puedo decir que es mío porque 100%, porque no, quizás no tenemos todavía esa capacidad como grandes de siervos del Señor, pero muchas de esas cosas se nos han sido reveladas, me fueron reveladas, otras al momento. Recordemos que no somos nosotros los que estamos aquí parados, sino que somos un instrumento que Dios usa, como los ojos. Entonces, hermanos míos, la invitación es a que todos tomemos pedacitos de las Escrituras, las meditemos de día y de noche, no nos apartemos de ella, que los guardemos siempre, que siempre estemos meditando en la palabra, que problemas vienen, problemas va a haber, nadie estamos exentos, unos más, otros menos, pero si Dios confirmó en la palabra a muchos, en muchas formas, incluso a quienes no le conocían y al momento tomaron la palabra y la hicieron vida en su carne, creyeron en ella y se la llevaron, fueron librados de la muerte, fueron sanados, fueron libertados, muchas cosas, muchas promesas, muchos milagros podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que guardemos las palabras en nuestro corazón, obedezcamos a nuestros pastores siempre y en todo, en cuanto nos sea posible. Tratemos de dejar nuestra carne, y si llegamos a fallar, acerquémonos al único que nos puede perdonar, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Sería todo por hoy, hermanos.